Bueno, feliz Navidad a todos. Bienvenidos a La Mala Educación. Creo que es el quinto episodio y vamos a hablar del banquete que le dio el presidente argentino a eh, sus ministros. Y les dio el libro de Blog, en donde ciertos personajes son reconocidos como héroes. Y como yo no me llevo con chiquitas, estoy pasando la cena navideña con una descendiente directa, Silvia. Ahí lo tenemos a Tiago, que es el novio, próximamente marido de Silvia, eh, que es descendiente directa de Al Capone, el ídolo de nuestro presidente. Silvia, am I right? He's right. He's right. Look at my contacts. Fíjense mis contactos, ¿eh? Así que ojito, ojito, ojito con lo que hacen. Empezamos la mala educación ahora. ¿Por qué Al Capone? ¿Por qué ahora? Empiezo por una escena concreta, porque si no la discusión se vuelve abstracta y moralizante demasiado rápido. La Nochebuena la pasé en mi casa, con una cena chica, sin mesa larga, sin familia nuclear reunida, que no tengo. No hubo el típico ritual que supuestamente uno tiene que tener en la Navidad. Entre las personas que están sentadas en la mesa, hay una mujer joven, Silvia, que es descendiente directa de Al Capone. Esto es real, es mi amiga. No es una metáfora, ni una provocación intelectual. Es un dato biográfico de ella que aparece en la conversación de manera natural, pero en el contexto de esta mala educación adquiere especial sentido. Al Capone no fue solo un delincuente, sino fue una figura de orden en un contexto donde el Estado dejó de ser vivido como garante de cuidado y pasó a ser percibido como violencia ilegítima, corrupción o arbitrariedad. Al Capone organizaba territorios, reglas, castigos, previsibilidad. No era un mundo justo, pero era un mundo comprensible. No había cuidado, pero había reglas. Esta escena importa especialmente porque casi al mismo tiempo vuelve a circular una frase de Javier Milei dicha antes de ser presidente, cuando todavía era candidato y panelista de TV. Creo que era diputado, ya. Cuando dijo, uno de mis grandes héroes es Al Capone. Veamos. El Estado, tipo, es un sistema que está totalmente corrompido y calculo que se habrán armado mafias en lo que es. Pero me quedo con la mafia antes que el Estado. Porque la mafia tiene código, la mafia te cumple. Ajá. La mafia compite. El Estado no admite competencia. Bien, la mafia antes que el Estado. Otra, los contrabandistas son héroes. Nosotros tenemos los productos de producción argentina más baratos, obviamente a través del contrabando, ¿verdad? Sí. Pero pagamos menos que ustedes. Ustedes tienen Porque el contrabando lo que hace es evitar al fisco. esa presión tributaria de la que hablas. Pero para mí los contrabandistas son héroes. Es decir, todo el que... Es más, o sea, digo, yo, uno de mis héroes, o sea, yo lo suelo mencionar en mis charlas, uno de mis grandes héroes es Al Capone. Bien, entonces, el permiso ideológico está claro y estaba claro desde un primer momento. Pasamos al segundo punto, que es la opacidad financiera. Como decíamos, lavar el dinero es prácticamente la actividad principal o la más difícil. No es una declaración presidencial ni una política pública. Es algo previo. Lo que acabamos de ver es un archivo altamente ideológico que antecede a
su presidencia. Milei no nombra a Capone, pero provoca algo específico. Al Capone no es el narco, sino que es la figura histórica del orden sin Estado, del contrato sin mediaciones, de la previsibilidad sin cuidado. No representa el caos, representa lo que aparece cuando el Estado es vivido como enemigo o como estorbo. De hecho, la descendiente del Capone me regaló un oporto increíble. Ese es el punto de partida real del problema. Ahora, esto nos lleva a el regalo que le hizo Milei a su familia postiza, a sus ministros. Veamos. Hemos empezado a trabajarla con el equipo de producción y habíamos empezado a buscar algunos de los materiales que van a ver en los próximos minutos. Nos enteramos que ayer a la noche, en el asado que hizo Javier Milei con una docena, un poco más, de miembros de su equipo, le regaló el libro Defendiendo lo Indefendible, un libro del año 76, si no me equivoco, de un norteamericano, economista, discípulo de Hayek y demás. Ahí tenemos el tweet donde nos cuentan y nos muestran la foto, ¿no?, con el equipo, y están todos con su ejemplar del libro en la mano. El economista se llama Walter Block, que es un libro, lo comentó bastante Ari hace un rato porque llama la atención, que, y este es el resumen del propio editor, tras estudiar, entre otros, a prostitutas, chantajistas, narcotraficantes, policías corruptos y estafadores, Walter Block se pregunta si estos profesionales no están injustamente estigmatizados y si, dejando de lado la moralidad y partiendo de la base de que mientras no necesiten ejercer la violencia y se basen en acuerdos libres y voluntarios entre adultos responsables, sus actos no deberían ser ilegales. Después va más allá porque propone trabajo infantil, con lo cual se olvida de lo de consentimiento entre los adultos. Habla de estafadores. Yo no sé de qué manera una estafa puede ser considerada un pacto voluntario entre dos personas que conocen todos los detalles, si no, no es una estafa. Pero puntualmente a mí me interesa, para lo que vamos a hablar a continuación, y que yo ya venía preparando con el equipo desde antes de saber esto, eso es lo llamativo y lo interesante, es el fragmento donde habla del narco, donde habla del narcotráfico, al cual Bloch considera héroes, como Milei ha dicho en su momento que considera héroes también a los evasores. En un banquete previo y celebratorio de la Navidad, Milei les regaló a todos sus ministros un libro del economista libertario Walter Block. El gesto no es técnico ni casual, no es un paper, no es una recomendación académica privada, es un gesto político y simbólico, además situado en una fecha cargada de sentido comunitario. Un presidente que regala libros en Navidad no está solo compartiendo ideas, sino que está marcando un horizonte ideológico. Está diciendo, esto es lo que importa. Pero a mí me interesa marcar mi posición postprogresista a partir de la reacción del progresismo mediático, que fue inmediata. Nico Lantos, del Destape, toma el libro y lee fragmentos extensos y muestra su brutalidad sin rodeos. Bloch defiende que el narcotraficante cumple una función social positiva, porque baja el precio de las drogas. Defiende que el problema del adicto no es la droga, sino el precio. Bloch defiende el trabajo infantil como contrato legítimo. Lleva la noción de consentimiento a extremos que hoy reconocemos como abuso. Dice Lanto, según este libro, estoy citando, según este libro que Milei les regaló a sus ministros, el narcotraficante cumple una función social positiva, mantener bajo el precio de la droga. Las fuerzas de seguridad, en cambio, son las responsables de que el precio suba. Por eso la figura heroica sería el narcotraficante y no el agente antivicio. Esto es Lantos leyendo a Bloch. Veamos.
Puntualmente a mí me interesa para lo que vamos a hablar a continuación y que yo ya venía preparando con el equipo desde antes de saber esto, eso es lo llamativo, lo interesante, es el fragmento donde habla del narco, donde habla del narcotráfico, al cual Bloch considera héroes, como Milei ha dicho en su momento, considera héroes también a los evasores. La función del traficante de heroína, esto fue escrito en los 70, donde la droga más problemática que había en ese momento en la sociedad era la heroína, que es la opuesta a su motivación para entrar en ese mundo, es mantener bajo el precio de la droga, dice. La función del traficante es mantener bajo el precio de la droga. El precio de la heroína baja según van apareciendo nuevos vendedores, al igual que sube cuando el número de los traficantes se reduce, porque se le quitan las ganas o sean detenidos. Si tenemos en cuenta que ni la venta ni el uso de heroína son responsables de la situación difícil del drogadicto, ni de los crímenes que comete, sino el elevado precio causado por la prohibición, cualquier acción que provoque un abaratamiento del precio de la droga es una forma de aliviar el problema. Si la causa del problema es el alto precio, bajarlo es una solución. Entonces, de acuerdo a este libro que ayer Milei le regaló a todos sus funcionarios, uno entiende que para que lo tomen incluso como una base para gobernar, el narcotraficante es el responsable de bajar el precio de la droga, mientras que las fuerzas de la ley y el orden tienen la culpa de que el precio suba, pues interfieren en la actividad del traficante. Por ello, la figura a la que deberíamos considerar heroica es la del vilipendiado narcotraficante, en lugar de la del muy ponderado agente antivicio. Ahí, si volvamos un segundo a la placa 23, al tweet con la foto, porque en esa foto están Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, y Alejandra Montoliva, actual ministra de Seguridad, sonriendo con un libro que dice que los narcos son los héroes y los policías que pelean contra los narcos son el verdadero problema. Qué interesante. Pero la verdad es que la contradicción va mucho más allá de eso, porque mientras Milei y Bullrich utilizan la narrativa de la guerra contra el narco para ir a buscar votos, para también perseguir a los adversarios políticos, la ley antimafia, los decretos reglamentarios de la policía y demás van en ese sentido, e incluso en línea con Estados Unidos para justificar la amenaza de una intervención armada en Sudamérica. Cada medida que ha tomado este gobierno ha contribuido a conformar una arquitectura que desmanteló las capacidades de control del narco. Es decir, si uno hace como en esos juegos infantiles y empieza a unir los puntos de distintas medidas que fue tomando el gobierno, la figura que aparece es la figura de un gobierno que está facilitando la tarea del narco. La lectura es correcta. El libro dice eso. El problema no está en la cita, sino en lo que se hace después. El libro aparece como una aberración moral aislada para Lantos y para Ariel Halal. La crítica se apoya en esa indignación, no en la pregunta por qué esa lógica resulta verosímil hoy. En paralelo, Ariel Halal hace lo mismo, pero en clave más efectiva. Veamos. Y bueno, Milei les regaló este libro a todos. El título del editorial son algunos de los capítulos que tiene el libro, que tiene varios, pero básicamente el libro versa alrededor de que todos los que supuestamente son perseguidos por el Estado no deberían ser perseguidos por el Estado tiene que correrse absolutamente de todo y dejar liberados a los narcotraficantes, dejar liberado el trabajo infantil, celebrar, y así lo dice, al cerdo machista. Y es impactante, por encima empecé a ver fragmentos del libro circulando y dije, no puede ser, y fui a buscar el libro. Y la verdad que les quiero compartir lo que el presidente les regaló a sus ministros para que lo sepan y para que se sepa, bueno, qué hay atrás, porque supuestamente la cena del asado de fin de año fue, bueno, ¿por qué vamos en 2026? Bueno, si nos guiamos en función de lo que plantea el libro, es complicado. Por ejemplo, los narcos.
El capítulo de los narcos, ese sí lo leí completo. Básicamente lo que dice Milei habla de la heroína, que era una droga muy, muy problemática en la década del 70. Entonces habla de la heroína y dice que el adicto a la heroína, el problema que tiene es que no tiene dinero para comprarla. ¿Por qué? Porque el Estado persigue tanto a los narcotraficantes que hace que el precio suba. Entonces las personas que son adictas, como no le da la plata para consumir la heroína, tienen que salir a cometer delitos para juntar la plata para drogarse y, ¿cómo se llama? Y conseguir conseguir la droga, perdón la redundancia, ¿no? Entonces, lo que dice el libro es que el problema es el Estado que persigue a los narcotraficantes. Y lean, este párrafo dice, voy a leer textuales, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice este libro que Milei le regaló a su gabinete. El narcotraficante es el responsable de bajar el precio de la droga, mientras que las fuerzas de la ley y el orden tienen la culpa de que el precio suba, pues interfieren en la actividad del traficante. Por ello, la figura que deberíamos considerar heroica es la del vilipendiado narcotraficante, en lugar de la del muy ponderado agente antivicio. Todo el libro versa en torno a la libertad libre, haz lo que quieras, te querés drogar, drogate. Está hablando de la heroína, que es una droga muy complicada, muy adictiva. Y dice, si tenemos en cuenta que ni la venta ni el uso de heroína son responsables de la situación difícil del drogadicto, ni de los crímenes que comete, sino el elevado precio causado por su prohibición, cualquier acción que provoque un abaratamiento del precio de la droga es una forma de aliviar el problema. Si la causa del problema es el alto precio de la droga, bajarlo es la solución. Genial. O sea que acá el tipo dice que vivan los narcos. Que vivan los narcos. Dejen a los narcotraficantes tranquilos, que vendan droga. Si los dejan de perseguir, van a vender la droga más barata y todo el mundo va a poder acceder a la droga con sus sueldos magros y no va a tener que cometer delitos para ir a comprar la droga. Eso dice el libro, ¿eh? Eso dice el libro. Luego el equipo del Destape deja de discutir solo ideas y empieza a discutir personas. El foco pasa del libro al cuerpo del presidente, a su vida privada, a su forma de pasar la Navidad. Veamos. Por eso, como no le da importancia, la va a pasar solo. Con alguna nueva novia, no lo sé, porque no sabemos si tiene una nueva novia o no, pero no, me dijeron ayer, no la va a pasar ni con los padres ni con la hermana. O sea, aparentemente Karina Milei la va a pasar con los padres, van a estar los tres en otro lado, no van a estar en la Quinta de Olivos, y Milei la va a pasar solo, con los perros. Esta es la última información que tengo, esta va a ser la Navidad de Milei. Hasta ahora lo que sé, suele ser así, el año nuevo posiblemente sí se junte familiarmente. ¿El año pasado fue igual? Sí, no, el año pasado estuvo con Yuyito, si no me equivoco. Estaba con novia formal. ¿Se acuerdan de Yuyita González, que es su exnovia? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Otra que lo diría, ¿cómo olvidarla? Entiendo que ahora está soltero, Milei, esto no, la verdad que no, lo último que sé es que está soltero. Había rumores de que había vuelto con Fátima Flores, pero no lo tengo realmente ahí 100% confirmado. Pero lo último que sé es esto, que Milei la va a pasar solo. Hubo una serie... Dadas las novedades que hubo en los últimos tiempos en Olivos, qué Navidad luminosa, ¿no? Qué ámbito amable, qué clima, excelente clima laboral, diría alguno, ¿no? En Olivos empieza a convertirse en un lugar sí. Muy escabroso. La Navidad hoy parece que no va a ser nada del otro mundo, va a ser un día más del presidente de la Nación. Sí, perdón, un tipo que no festeja la Navidad, la verdad que, digamos, sus cualidades personales, que están todas a la vista, debería importarnos muy poco, pero hay una concatenación de hechos y de rasgos que a cualquier persona más o menos normal deberían espantarlo. Un tipo que ha declarado que él, si pudiera ingerir una pastilla que le evitara comer y nutrirse de ese modo y evitar el engorro de sentarse, de compartir una mesa con alguien, lo haría. Una persona que no tiene ningún anclaje con una fiesta tan sensible para cualquier, ni siquiera argentino, para cualquier ser humano. Bueno, Ahí se establece una equivalencia un poco fuerte, que es soledad afectiva equivalente a incapacidad política. Este es el primer cortocircuito serio al que quiero desarmar, que nos lleva a la cuestión de
el Edén progresista y la familia como ritual. Y para eso tenemos que ver este video, el video del Hijalal y la familia. Fíjense que nadie la pase solo, porque es un momento posta, ¿eh? Viste que siempre hay algún amigo que dice, no, yo me quedo solo, tranquilo, no quiero nada. Y después vos estás ahí solo y sabés que está todo el mundo reunido y es fuerte. Hay alguien que realmente quiere pasar. Sí, ¿no? hay. Pero en general traten de buscar ahí entre la gente que conocen quién anda colgado. Y es sumar un plato en casa. Que yo sé que es caro todo, pero es sumar un plato. Y búsquenlo y que nadie la pase solo. Y en este caso, la iniciativa de Argentina Humana y el MTE es espectacular ahí en el Congreso. Bueno, no fue una editorial muy alegre, ¿no? Muy navideña. Bueno, te levantaste para ir a trabajar y tenés trabajo, tenés salud, puedes ir a trabajar. Incluso, bueno, si vamos en la escala de todo lo que no está bien, quizás en este momento no tenés trabajo, pero tenés a tu familia, tenés seres queridos que te contienen, que te cuidan. Bueno, poder pasar esta noche con ellos también es una buena noticia y es tratar de mirar lo positivo. A veces suena cursi decir estas cosas, pero también me parece que en definitiva son ciertas. Ahí hay... y traten de pasarla lindo. Viste que está la famosa, la discusión. Yo a la 1 de la mañana y el meme a las puteadas, viste, por... No lo conozco ese meme. Típico de la discusión en la mesa navideña. No. Con el tío Gorila, o al revés, o en la familia Gorila, el primo que se hizo peronista. Ahora va a ser el tío libertario, qué sé yo. También podés juntarte con gente que no tenés ganas. Y de paso conoces. Porque por ahí no te da ganas de juntarte. Por ahí preferido, porque también se fue perdiendo un poco esto de la cena multitudinaria, nos juntamos todos. Tampoco tiene nada malo pasar la Navidad de a 5. Tranqui, sí, también. Sí. Que exponerte a escuchar cosas en la cena de Navidad que capaz no tenés ganas. Sí. Una cosa que evitaría es el que se quedó sin, o el que la está pasando mal y votó a Milei, decirle, jodete, lo hubieras votado bien. No, nunca es el día para eso, pero yo creo que hoy menos. Por ahí te juntás con ese familiar que votó a Milei. A ver, lo votó el 54% del país en el balotaje y el 40% en todas las familias que votó a Milei. Estadísticamente van en todas las mesas que votan Milei. Y sí, y seguramente la mayoría de los que están escuchando, alguien votó a Milei y no la está pasando bien. Le bajó el sueldo, o lo despidieron, o tiene un comercio y no está vendiendo, o qué sé yo. Yo le miraría más la empatía que echárselo en cara. Yo, no sé, a veces me dicen, no, pero tienen que aprender a votar. Yo qué sé. No me parece que sea una noche para eso. No. O sea, no. Traten de aprovechar. En línea general, no, te coincido con vos, no lo haría, no lo hice, y me parece que hoy en particular el espíritu es otro. Bueno, los rituales comunitarios que el Hijalal invoca no son universales ni son neutros. Siempre remiten al mismo modelo. Familia patriarcal tradicional, nuclear, relativamente armónica, organizada alrededor de la mesa, el afecto y la continuidad generacional. Ese mundo se presenta como natural, deseable y obvio. Milei aparece como el negativo de esto, solo, sin mesa, sin padres, sin ritual, con animales. No como alguien que vive de otra manera, sino como alguien al que le falta algo. La soledad no se piensa como condición histórica ni social, sino como síntoma de algo. Y el síntoma rápidamente con Lijalat se transforma en patología. No importa si es verdadero o no el relato de Milei sobre un padre violento. Lo importante es que el trauma no tiene lugar en el mundo que se construye desde ese progresismo de Palermo Hollywood. Porque el mundo que se significa desde allí es un mundo seguro, estable, donde los vínculos están siempre disponibles y el conflicto puede regularse en nombre del amor.
Ese mundo es hoy una ficción. La pandemia no fue solo un evento sanitario, fue una ruptura psíquica y social profunda. Produjo aislamiento crónico, vínculos rotos, precariedad afectiva. Muchísima gente ya no vive en el mundo de la mesa larga y la familia disponible. Pero el progresismo mediático sigue hablando como si ese mundo siguiera intacto. Ahí aparece una grieta temporal. Pre-COVID versus post-COVID. Un mundo roto frente a un mundo que se sigue narrando como si fuera seguro, que yo le voy a llamar el Edén Alijalad. Este es el gran problema de la oposición en la Argentina. No entiende a la sociedad que pretende gobernar. Y de ahí pasamos al déjala pasar, el punitivismo afectivo de la mesa navideña. Esto se vuelve todavía más evidente en un largo segmento de consejos sobre cómo comportarse en Navidad por Ali Jalad y sus compañeros. Veamos. Lo que sea que te el arrolladito primavera, lo que sea que tenga adelante, dejarla pasar. Sí, Ahora, ese es si un no buen tenés camino. ganas de recibir esos comentarios que sabés que van a surgir, porque ¿quién no tiene la charla y cómo andás? ¿Cómo ¿De qué andás? charlas en la cena? Es difícil. Entonces, pues, si no tenés ganas de ir, no vayas y hacer una cena más chica. Podemos hacer el molo, déjala pasar. Déjala pasar. Déjala pasar. Déjala pasar, hermano. Ajá. Sí. Hay gente que no puede dejarla pasar nunca. Y Que no. quiere ganar todas las discusiones, todo. Yo soy medio así, O yo en general. quiere dar yo y días. Como vemos, el mensaje se repite. No discutir, no incomodar, dejarla pasar. El conflicto familiar aparece como algo que hay que administrar, silenciar o desplazar. El esquema es simple. El conflicto amenaza al amor. El amor exige autorregulación. La autorregulación se vuelve virtud moral. Entonces, no es solo empatía lo del progresismo, es punitivismo afectivo. Castiga con culpa. No expulsa formalmente, pero patologiza al que no se adapta. Quien no puede dejarla pasar va a quedar automáticamente afuera de ese mundo. No ya fuera de una clase social, porque acá no estamos hablando de clase en sentido estricto, sino ya estamos hablando de un nuevo régimen afectivo que se presenta como ilegítimo. Lo que se marca no es una posición económica, sino una falla del sujeto. El que no puede autorregularse, el que no puede modular el conflicto, el que no puede traducir su enojo en ironía, silencio o consenso, es el que queda señalado como problemático. Y acá aparece con claridad algo que el progresismo palermitano hollywoodense, yo lo llamo, no termina de asumir. Ya no estamos en una lógica del conflicto de clases, sino en una lógica de gestión del trauma. El problema no es que Milei piense distinto. El problema es que no encaja afectivamente. No regula como se espera que regule. No habla como se espera. No ritualiza el conflicto como se espera. La izquierda, digo, el progresismo. No performa el cuidado, ni empatía, ni familia, ni mesa compartida. Ese desplazamiento es clave y tiene historia. Desde fines del siglo XX, las sociedades occidentales dejaron de pensar el conflicto político principalmente en términos estructurales, clase, economía, distribución. Y empezaron a pensarlo en términos psicológicos, en términos emocionales y en términos terapéuticos. La política entonces pasó a psicologizarse. Los problemas sociales se traducen en problemas de regulación subjetiva. Yo creo que dije siglo XX, siglo XXI.
Quiere decir que en este contexto el desacuerdo se lee como disfuncional, desde la izquierda. El progresismo urbano ya no opera como crítica del orden social, sino como manager de normalidad emocional. Alijalad es la prueba. Define qué afectos son aceptables, qué formas de enojo son legítimas, qué conflictos pueden expresarse y cuáles deben ser dejados pasar. Dejados pasar literalmente. No castiga con leyes ni con policía, sino que castiga con diagnóstico implícito. No dice esto está mal políticamente, sino que dice esto está mal emocionalmente. Y ahí es donde Milei queda reducido no a un adversario político, sino a algo mucho más cómodo de neutralizar, que es un sujeto mentalmente fallado, alguien que no procesa bien los vínculos, la familia, alguien que no resolvió su historia familiar, alguien que no atravesó correctamente sus traumas. El libertarianismo deja de ser un problema político serio y desde este punto de vista pasa a ser el síntoma de una biografía dañada. Esa operación es tranquilizadora para el progresismo palermitano porque le permite no discutir el tema de fondo, que es por qué millones de personas encuentran verosímil un discurso tan brutal. ¿Por qué tantos lo votaron y lo siguen votando? No discutir el colapso de las promesas de cuidado, no discutir el trauma social post-pandemia es el problema. Todo se explica desplazando el problema al plano individual. Está solo, no sabe amar, compra novias, no puede dejarla pasar. El resultado es paradójico. Un progresismo que se presenta como empático termina funcionando como punitivismo terapéutico. Y un libertarianismo brutal aparece para muchos como la única narrativa que no los trata como pacientes, por lo menos. Capaz que por eso lo votan. Acá vamos al libro que Milei regaló, porque el punto mayor del escándalo del libro de Walter Block aparece cuando se leen los capítulos sobre trabajo infantil. Veamos lo que dice Alijalad. Eso dice el libro. Después tiene un capítulo sobre el que contrata niños. El que contrata niños. Dice que quienes contratan niños están en los primeros puestos de la lista de los enemigos de la sociedad, por su crueldad, su falta de corazón, su explotación y su malicia. A los ojos de la gente, el trabajo infantil es casi lo mismo que la esclavización y quien contrata niños no es mejor que un esclavista. Dice el libro ahora. Es importante corregir esta perspectiva simplemente por justicia, ya que la opción mayoritaria sobre este asunto está totalmente equivocada. Amigos, estamos equivocados, contratar niños es genial. Sigo leyendo textual. Quien contrata niños es tan amable y benevolente como cualquier otra persona y está tan lleno de las virtudes de la bondad humana como los demás. Es más, la institución del trabajo infantil es honorable y poseedora de una espectacular trayectoria de buenas obras. Y los malos de la película no son los que contratan niños, sino los que prohíben el mercado libre de trabajo infantil. Estos angelitos son los culpables de la indecible miseria de todos los que por ley están condenados al desempleo. Pese a que el daño era mayor en el pasado, todo el elevado índice de pobreza hizo del empleo infantil algo muy extendido. Todavía hay gente en el mundo que pasa apuros y es por eso que la prohibición actual de contratar niños interfiere con sus vidas de manera incuestionable. Genial. Sigue. Este capítulo también lo leí. Porque es insólito. Pone la ley que prohíbe el trabajo infantil atenta contra el derecho de cualquier niño de despedir a sus padres si se ponen muy pesados. Genial. Y un párrafo más.
Dice, ¿puede ser realmente voluntario un contrato realizado con un simple niño teniendo en cuenta su tierna edad, su falta de experiencia, etcétera? La respuesta es, ustedes dirían no. Bueno, él dice la respuesta es sí. Una persona, cualquier persona que tenga capacidad de dejar el hogar e intentar ganarse la vida, tiene la madurez suficiente para firmar un contrato de forma voluntaria, pues esa persona ya no es ningún niño. La respuesta contraria, como hemos podido comprobar, impediría por completo a los jóvenes emprender sus propios caminos y volverse adultos a través de la emancipación. Su única alternativa sería esperar a cumplir cualquier cantidad arbitraria de años que la sociedad, entre comillas, en su infinita sabiduría, haya determinado que es la correcta para volverse adulto. Hace toda una diatriba de por qué están mal los 18 años y los 21 años, etc. Entonces ya tenemos narcos y tenemos trabajo infantil. La reacción es inmediata, es visceral, casi automática. No hay duda posible. Lo que dice el texto resulta monstruoso. La idea de que el trabajo infantil sea un contrato honorable, de que el niño sea un agente plenamente voluntario, choca de frente con cualquier sensibilidad contemporánea mínimamente formada. Pero acá aparece un problema histórico, serio, que el progresismo prefiere no mirar. La infancia no es una esencia eterna, no es una verdad natural que haya existido siempre del mismo modo. Digo, por lo menos, voy a decir esto, es una construcción histórica relativamente reciente, la noción de infancia. Bloch es monstruoso, sí, pero no porque niegue una verdad universal. Es monstruoso porque empuja hasta el límite una lógica contractual moderna que precede al progresismo que hoy se escandaliza. El libro fue escrito en el 73, que es el 76. Es decir, Bloch lleva hasta el extremo una racionalidad que ya estaba ahí, que es la idea de que el sujeto es, ante todo, un individuo autónomo, que consiente, firma y responde por sí mismo. La infancia implica protección, pedagogía y control al mismo tiempo. Produce cuidado, esto es lo que tenemos hoy, ¿no? También produce pánico moral. Pánico moral. Produce defensa, pero también habilita la criminalización preventiva de todo adulto que se acerque demasiado. El concepto de infancia no es inocente ni neutral. En el siglo XVIII, incluso en familias ilustradas, las mismas que vemos retratadas en este retrato de Goya, la infancia no se pensaba como hoy. De hecho, ese retrato es el primer retrato histórico que muestra al niño como sujeto que necesita jugar y no como un adulto chico. No era una esencia pura que había que preservar del todo o de todo contacto con el mundo, sino que el niño era un sujeto a formar. No era mejor ni peor, era otra historicidad, otra forma de entender el vínculo entre adultos, niños y sociedad. Bloch no propone volver a ese mundo. En Bloch no hay ningún romanticismo. Propone algo más brutal, eliminar toda mediación, quitarle al niño cualquier estatuto especial, convertirlo directamente en firmante potencial de contratos, eliminar la idea misma de protección como principio político. Ahora bien, lo que hace el progresismo frente a esto es revelador. Lee el libro de manera literal, se horroriza, con razón, y se detiene ahí, porque no historiza. No pregunta de dónde sale esa lógica, ni por qué alguien como Javier Milei considera razonable regalar ese texto a sus ministros. El libro aparece como aberración aislada, como prueba definitiva de una perversión moral individual. Y en ese mismo movimiento, casi sin transición, el foco se corre del texto a la escena afectiva. Milei pasando la Navidad solo con sus perros.
el libro es monstruoso, entonces mi ley es monstruoso. El libro, esto digamos desde la postura progresista, el libro niega la infancia, ergo, mi ley niega la humanidad básica. El libro es cruel, entonces mi ley es incapaz de amar, de vincularse de forma comunitaria. No sé, no digo que esto no sea verdad, pero la lectura horrorizada del contenido doctrinario se engancha directamente con la patologización de la vida privada. En lugar de preguntar qué tipo de mundo produce estas ideas, el progresismo del destape, por ejemplo, prefiere cerrar el circuito explicativo en la figura del individuo fallado, el presidente que regala libros monstruosos porque está solo, porque no quiere ver a su familia, porque no pasó la Navidad como corresponde. De este modo, la crítica se vuelve cómoda. No hace falta pensar la historia de la infancia, ni el colapso de los dispositivos de cuidado, ni el trauma social. Hoy, todo se explica por la falla personal de Milei. Falla como persona, según Ali Jalad. Es decir, se reduce toda la biografía. Y ahí se pierde otra vez la posibilidad de pensar el problema en serio. Pero volvamos a este tema del narcotráfico, el narcoestado y la doble moral. Porque creo que el progresismo se equivoca de enemigo. Acá conviene frenar un segundo, porque tal como aparece en el recorte mediático, el razonamiento se arma a los saltos. El espectador recibe una impresión fuerte del destape, ¿no? Fuerte, indignante, pero conceptualmente pobre, definitivamente. En el segmento de Nicolás Lantos, hay un movimiento clarísimo. Es un silogismo. Empieza con una lectura literal del libro de Walter Block, donde Block sostiene que el narcotraficante cumple una función positiva porque abarata el precio de la droga y en cuestión de minutos el argumento se transforma en otra cosa, que es la idea de que estamos frente a un narcoestado. Este encadenamiento lógico, para que lo entiendan, sería más o menos así, lo que dice Nicolás. Si Milei regala este libro, entonces Milei comparte esa convicción ideológica. Ok. Si Milei comparte esa convicción ideológica, entonces el Estado se está organizando para favorecer el narcotráfico. Ok. Si el Estado favorece al narcotráfico, entonces estamos frente a un narcoestado. Es decir, son tres saltos muy fuertes y muy poco difíciles de sostener. El problema no es que la sospecha sea delirante, porque es posible. El problema es que se construye como salto moral, no como explicación histórica, histórico-política. El libro funciona como prueba total, como confesión ideológica de Milley, que debería explicar por sí sola un fenómeno gigantesco, la relación entre droga, mercado, política y Estado en el mundo contemporáneo. ¿Qué es narcoestado sino eso? Eso funciona muy bien televisivamente. Te da un villano clarito, un objeto para indignarte y una narrativa cerrada. Pero como explicación es muy débil, porque personaliza y moraliza lo que en realidad es sistémico y se niega a pensar lo sistémico. Porque, y este es el punto clave, que haya narcotráfico dentro del sistema estatal o parlamentario no prueba a mi ley, prueba algo mucho más incómodo, que es el lugar estructural de la droga en el capitalismo contemporáneo. No es un tumor externo la droga.
Es un mercado global con logística, finanzas, fronteras porosas, lavado de dinero, economías regionales eh, con características muy concretas y un narcotráfico que necesita convivir con el Estado, no solo enfrentarlo, sino parasitarlo, usarlo y a veces ser usado por él. Dicho sin eufemismos, el narco no vive en un mundo paralelo, vive en el mismo ecosistema que el comercio legal, las finanzas, la seguridad privada, los puertos, los cielos y las campañas políticas habitan. Eso es una consigna, no es una consigna ideológica, perdón, es una condición estructural, sistémica. Si reconstruimos el momento histórico en el que la intoxicación deja de ser una práctica ambigua, ritual, terapéutica, experimental, incluso recreativa, para convertirse primero en problema moral y después en un problema médico y finalmente policial. Ese giro no se debe a un descubrimiento científico aislado, sino que surge de una constelación de fuerzas, campañas de prensa durante todo el siglo XX, sobre la degeneración, cruzadas morales, racialización de ciertas sustancias y la emergencia de una medicina obsesionada con la productividad, la disciplina del cuerpo y la fatiga moral y mental. La figura del drogadicto aparece ahí como categoría científica y administrativa que rápidamente es asociada con un submundo delictivo, minorías raciales y poblaciones coloniales, inmigrantes y una amenaza difusa contra el orden social. La adicción deja de ser experiencia o vicio para convertirse en riesgo existencial. Y con eso, el Estado se arroga el monopolio moral, médico y legal sobre el uso de sustancias. La vida psíquica empieza a ser gobernada por expertos que transforman el placer, la alteración, la experimentación en peligros a gestionar. Ok. Pero la frontera de la droga, medicamentos y tecnología del yo no responde al daño intrínseco de las sustancias, sino a disputas políticas por la soberanía sobre la subjetividad, sobre el yo. ¿Y por qué esto importa acá? Porque la droga ocupa hoy el lugar de lo indecible. Y ese lugar se llena siempre con moralización. Cuando Lantos habla de narcoestado, hay una intuición que es correcta, pero su marco es insuficiente. El narcoestado no es simplemente cuando el Estado se corrompe, es cuando el Estado abandona, desregula y moraliza al mismo tiempo. Cuando retira mediaciones reales, control financiero, regulaciones logísticas, fronteras, pero conserva el sermón. Y acá aparece el punto que el progresismo punitivo ignora, que es droga y trauma, porque denuncia el sermón libertario, pero no lo desarma, porque en el mundo real la mayor parte del consumo no responde al hedonismo, sino que responde a anestesia, supervivencia psíquica, regulación del dolor, informal del dolor, precariedad mental, derrumbe de soportes comunitarios. Vivimos en sociedades traumatizadas. La sustancia funciona muchas veces como tecnología de emergencia. Ese dato suele ser borrado por el progresismo mediático hollywoodense palermitano, porque habla de consumo como si fuera siempre un vicio ajeno, algo que está mal y que una sociedad sana debería erradicar. Pero ahí aparece la doble moral de clase, yo diría. Porque el progresismo palermitano, se indigna por la circulación de la cocaína
como si fuera un fenómeno del otro, del marginal, del narcovillano del conurbano. Pero en la práctica, quien consume cocaína de manera sostenida en Argentina no es el pobre como categoría abstracta, sino que es el progresista palermitano. El pobre consume otra cosa. Si consume, consume Paco, psicofármacos, lo que haya a mano, lo que destruya más y cueste menos. La cocaína circula sobre todo en circuitos urbanos con capital económico y social para poder comprarla. En ambientes donde también circulan, por ejemplo, de la cocaína circula en el periodismo, en la política, en el mundo empresarial, en la noche cool, en la cultura del rendimiento, del estrés y de la hiperexigencia. No se dice para moralizar al consumidor, sino para mostrar que la indignación selectiva es una forma de autoexculpación. Entonces tenemos este cuadro. Se construye un gran editorial sobre el narcoestado. Se dramatiza el peligro. Se señala al monstruo. Pero se evita tocar lo evidente, que la droga está integrada a la vida social de quienes la denuncian y que su circulación está ligada a un régimen de vida traumático. Ahí es donde debemos salir del sermón de Ariel y Jalad y pensar el fenómeno como síntoma social. Y recién ahí mi ley se vuelve inteligible, sin caricaturas o sin caricaturizarlo. Milei no inventa el narcotráfico, ni el lavado, ni la convivencia entre mercado y Estado, por favor. Lo que hace, y ahí la crítica sí es política, es eliminar el último resto de vergüenza. El libro que le regala a sus ministros, el libro de Bloch, le da el lenguaje para decir en voz alta lo que muchos sistemas hacen en silencio. Retirar mediaciones, convertir todo en mercado y después naturalizar que el mercado más violento ocupe el vacío. Ahí el riesgo del narcoestado deja de ser una etiqueta moral que se propone automáticamente y pasa a ser una consecuencia posible. No porque mi ley ame a los narcos, sino porque una ideología que absolutiza el mercado y desprecia el cuidado institucional deja el terreno libre para la gente más eficiente, el actor con más recursos y más brutal para actuar. Contado así, el problema ya no es mi ley está loco o mi ley es un degenerado. El problema es otro, mucho más incómodo. ¿Qué tipo de sociedad produce al mismo tiempo políticas de intemperie como la de Milei y discursos progresistas que solo saben responder con escándalo moral, como Ali Jalad y Lantos y el Destape? Esa es la pregunta, y eso es lo que la mala educación viene a deconstruir. No absolviendo, no denunciando en automático, sino mostrando la falla compartida. Ahora bien, acá llegamos a un eje clave, que es el eje real, que lo vengo nombrando, pero hay que afrontar el trauma social y la relación entre libertarianismo y progresismo. Conviene decirlo con claridad, porque si no, el argumento queda flotando. Y este episodio de la mala educación no trata sobre la soledad, ni sobre si está bien o mal pasar la Navidad con la familia, con amigos, o con perros, o con quien se te cante las pelotas. La sociedad aparece, pero como síntoma, no como núcleo explicativo. Lo que venimos discutiendo, Al Capone, el regalo de Milei, el libro, es el libro de Walter Block, la lectura horrorizada del progresismo, la mesa de Navidad, el dejarla pasar, la infancia, la droga, dejarla pasar, digo, en la mesa de Navidad y no discutas con tu familia,
apunta a un eje más profundo, que es cómo distintas ideologías intentan gestionar un mundo social atravesado por el trauma. Si uno vuelve sobre todo lo dicho, aparece una constante. Tanto el libertarianismo de Milley como el progresismo mediático parten de diagnósticos morales distintos, pero responden de manera sorprendentemente parecida frente al colapso social contemporáneo. El libertarianismo extremo, el de Walter Block, del libro ese, pero también el que Milley performa, es una respuesta traumática. Parte de una desconfianza radical, que el Estado falla, el cuidado falla, los vínculos fallan. Frente a eso, lo que propone es una solución brutal, pero coherente. Retirar mediaciones, absolutizar el contrato, perdón, y dejar a la gente a la intemperie como algo natural. El mensaje es simple, arreglate solo. Si sufrís, es tu problema. Si caes, es el precio de la libertad. Si el mercado produce monstruos, por lo menos son más honestos que el Estado. Esto es mi ley literal. No es casual que hoy aparezca la figura del Capone como ídolo. No como símbolo del caos, sino como símbolo de un orden alternativo, previsible, contractual, violento, pero estable. Y sin inflación. Un orden sin hipocresía. Del otro lado, el progresismo de Ali Halal y Lantos y el Destape responde desde un lugar distinto, pero que no es más profundo, aunque se crea. Su respuesta no es contractual, es afectiva y es moral. Se aferra a rituales comunitarios, la familia, la mesa, la Navidad, y tiene una idea de amor que es usada cínicamente para regular el conflicto. El mensaje es otro, pero también claro. Cállate, no incomodes, déjala pasar. El conflicto es tolerable solo si se administra. El disenso es aceptable solo si no rompe la armonía. Este progresismo no niega el Estado, pero moraliza el lazo social. Convierte el cuidado en mandato, la empatía en obligación, la conversación en disciplina. Y cuando alguien no entra en ese esquema, cuando no puede dejarla pasar, cuando no tiene mesa para compartir con gente, digamos, gente para compartir en la mesa, cuando viene el trauma, aparece la patologización. Ya no es un adversario político, es alguien fallado, un monstruo. Ahí es donde la crítica deja de ser una crítica de clase y pasa a ser una crítica de trauma. Porque este progresismo palermitano no se piensa ya como representante de una clase social, sino como guardián de una normalidad afectiva. Una normalidad que supone familias funcionales, vínculos disponibles, conflictos gestionables, sujetos capaces de autorregularse emocionalmente. El problema es que ese mundo ya no existe para millones de personas. Después del COVID, de la precarización extendida, del derrumbe de las instituciones, de la medicalización masiva de la vida psíquica, el trauma no es una excepción, es una condición estructural, es the new normal. Y frente a eso, tanto el libertarianismo como el progresismo fallan por caminos distintos. El libertarianismo falla porque responde al trauma negando el cuidado. Te abandona. Convierte la herida en destino individual. Pero el progresismo falla también porque responde al trauma negándolo. Exige armonía donde hay fractura, amor donde hay duelo, moderación donde hay rabia. Mi ley dice, arreglate solo.
Lantos y Alijalat dicen, no jodas, déjala pasar. Ambos devuelven el problema al individuo. Ambos evitan pensar las condiciones históricas que producen ese sufrimiento. Ambos son incapaces de sostener el conflicto sin moralizarlo. Por eso Milei no aparece en el discurso progresista como lo que efectivamente es. ¿Qué es Milei? Un emergente político de un mundo roto. Sino que para los progresistas, Milei aparece como un enfermo, un raro, un freak, un solitario, incapaz de amar. Y por eso el libro de Walter Block se lee solo como monstruosidad, sin genealogía, sin historia, sin entender por qué ese tipo de ideas hoy encuentran eco. La mala educación no consiste en elegir entre estos dos polos, sino que consiste en mostrar que son dos respuestas insuficientes al mismo colapso. Un colapso que no se resuelve ni con contratos sin cuidado, ni con sermones alijadaleños afectivos. El eje real entonces no es la soledad de Milei ni la moralidad del progresismo. El eje real es que vivimos en sociedades traumatizadas que no saben qué hacer con ese trauma y que oscilan entre abandonarlo al mercado o disciplinarlo en nombre del amor. Y mientras no se pueda pensar en estos términos, sin culpa ni cinismo, vamos a seguir repitiendo la misma escena una y otra vez. Cada Navidad, cada escándalo, cada editorial. Y voy a concluir así. El problema no es que un presidente pase la Navidad solo. El problema es que necesitamos patología. Digamos, a ver, que necesitemos patologizar esa soledad para no pensar las condiciones que la producen. Porque no se puede pensar a Milei como víctima también. La mala educación no defiende a Milei, ni absuelve a Bloch, sino que señala el punto ciego compartido por ambos polos. Un mundo roto al que se responde con contrato o con culpa, pero nunca con historia y nunca con pensamiento material. Está todo puesto en la agonía del ¿te la llevaste vos o te estás portando mal y sos un demonio? Feliz Navidad. Nos vemos en Año Nuevo.